Hola, 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 mi nombre es Guadalupe Osorio. María Lucía Fuentes. María Laura Barazarte. Juan Camilo Jiménez. El día de hoy queremos hacer un video que va a tener el recuento de la clase que vimos este semestre, arquetipos en arquitectura. Entonces queremos como contar nuestra experiencia, como decir nuestros puntos de vista con respecto a la clase y hablar de los temas que vimos y demás. Entonces queremos empezar con una pregunta que es cómo se relaciona el primer dibujo que hicimos en clase, el dibujo de de niños, como con el resto de la clase y qué fue lo que entendimos y una frase o concepto clave que encontramos de la clase. Entonces, Pues sin lugar a dudas fue de mis clases favoritas, porque fue como ese final inesperado de las películas que uno lo deja como impactado, porque uno nunca se va a imaginar lo que pasa, ¿sí? O sea, cuando yo hice el dibujo de la primera arquitectura fue como, eso fijo, es como para un bono, a ver si quién le da o quién no le da, o para saber si uno más o menos tiene idea o no, ¿cierto? Y luego el dibujo del niño para mí fue como, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, porque quiero saber cómo dibujamos cuando niños, como qué tipo de relación va a tener eso, ¿será que con ese dibujo pues uno tiene como sus talentos de arquitecto o no? Y luego llega al final de la clase y ese impacto, porque es que nunca lo había pensado, uno siempre tiene el mismo dibujo y niños de todo el mundo tienen el mismo dibujo y eso me parece impactante. Y pues a mí de las frases, dos frases que marcaron la clase y que me marcaron a mí fue que los arquetipos son la danza y el sacrificio, nunca me hubiera imaginado eso y cada vez que íbamos avanzando en la clase iba teniendo aún más sentido. Y la otra clase fue que el hombre no dibujó el mundo porque lo vio, sino vio el mundo a través del dibujo. bueno, mi experiencia con la clase fue rara. En un comienzo en verdad no entendía a dónde queríamos llegar y la primera clase no entendí cuál era el punto de dibujar, de repetir los dibujos que hacíamos cuando niños, y cuando me dijeron eso en verdad no sabía qué dibujo hacer, pero pues claro, ahí uno empieza a dibujar las montañitas, el sol, la casa, el caminito, y lo que dice Malo es cierto, todos los niños hacen el mismo dibujo. Entonces eso sí me pareció como muy interesante, que al final de la clase empezamos como a juntar todos los conceptos que habíamos visto durante el semestre y como que todo empezó a tener sentido, como que desde niño uno siempre tiene como esa idea de qué es la arquitectura, de qué es la ciudad, de cómo están las cosas en un espacio, pero como que a medida que empieza uno a crecer, como que en verdad se olvida como de ese sentido de la arquitectura, ¿sí me entienden? Y que también está muy relacionado con una de las últimas lecturas que hicimos, que fue como que la que más me impactó y la que creo que más tuvo sentido, y es que los arquitectos actuales como que no estamos pendientes como de las sensaciones que generan los espacios y como de esta historia que viene de la arquitectura y como que tiene tanto importancia. Entonces como que en verdad como que nos convirtieron en unos ingenieros calculadores y no en arquitectos como de sensaciones y demás. Entonces esa fue como la parte de la clase que más me pareció interesante y que más me gustó. Bueno, yo creo que lo que yo más puedo rescatar y lo que percibí a través de los dibujos de lo que estuvimos trabajando fue al comienzo que el profesor estaba chiflado. Había rayado una pared en el ML, en el edificio de ingenieros, que además nos odian. Cuando ya se tocó el tema más directo con los dibujos y ya con los como niños, como que mi manera de percibir las cosas fue más de que la manera más pura de un arquitecto de pronto está como en la inocencia, como de su niñez, como su ingenuidad de pequeño, bueno, ingenuidad entre comillas, en el que es capaz de entender todo como un todo, como lo entendemos en el dibujo, con las montañas, con el paisaje, con el arriba y el abajo, con el que nos vamos desenvolviendo a lo largo y al final solo terminamos haciendo son líneas de vectores. Y como que nos desconectamos por completo de esa realidad, pues, que es la arquitectura como tal, como yo la percibí en la clase. Lo que más rescato de la clase es que Fabio siempre decía que había dos arquetipos especiales, que era el laberinto y la torre. Y pues yo nunca entendía eso porque como que no había llegado a ese punto de la clase y que lo explicaba siempre como que nos daba insinuaciones o nos explicaba que el laberinto es una danza y que la arquitectura es una danza.
Pero al final, o sea, yo logré entender la clase fue en esa última clase que presentó los dibujos. La verdad, hacia ahí es como cuando me di cuenta de que la clase tenía sentido. Que digamos, dentro de una casa está esos dos arquetipos que son el laberinto, que es el camino cuando uno está llegando a la casa, y la torre, que es como decir la casa y también la chimenea. Entonces esa casa reúne todos esos elementos como el laberinto, la torre, el sacrificio que es la cocina, o la mamá que va a matar la gallina, o el mundo de los muertos que es debajo de la cama del niño, o el pozo que tanto dibuja un niño que es el laguito con un pescadito, con algo. Y eso fue lo que más me gustó de la clase, o como cuando logré entender de verdad el sentido de la clase. Bueno, toda la clase literal empezó con una línea. Pero nunca, o sea, nunca vimos el tablero, ¿sí? O sea, después de que él llega y raya en la pared, que todos hacemos como... El tablero existe. Sí, el tablero está ahí. Y eso, o sea, a mí me parece que eso pasa con nosotros siempre. Y eso, ¿sabes? o sea, eso es lo que le pasó a las primeras personas con los dibujos en las cavernas. Sí. O sea, es como, cuando lo lograron dibujar fue como, oiga, esto existe. O sea, ¿Qué crearon la idea de qué, de la realidad, de un mundo, crearon un mundo, lograron percibir un mundo por su mano, por su dibujo, A través de su mano, sino como... Como la idea de que la mano se conecta con el cerebro y eso. Entonces primero como que, no sé, uno piensa algo y después lo dibuja. Y como que lo plasma, pues ahí ya es que se vuelve real. Entonces, y yo creo que ahí como que, bueno, nunca nadie entendió como lo de la línea, hasta que él nos dijo que también era como un arriba y un abajo. Sí, como... Necesitamos una guianza como para poder llegar a ese punto. No podemos llegar solos. Y hay algo en los seres humanos que nosotros siempre estamos dividiendo. O sea, nosotros para sentirnos más que un animal tenemos que trazar una línea. Y para sentirnos menos que Dios también tenemos que trazar una línea. O sea, como toda nuestra historia y nuestra existencia está basado en líneas trazadas, en límites que nosotros nos ponemos, ¿sí? Y al igual que siempre esas mezclas que queremos hacer entre animales y humanos y hombres, pues, humanos y superhumanos, ¿sí? Que creamos los monstruos, que creamos los superhéroes, es algo que a mí, que normalmente eso es porque está pasado de... O sea, si es un superhéroe siempre lo tratamos de alejar del ser humano común y corriente, ¿no? Porque lo tratamos como un superhumano. Exactamente. Y cuando son monstruos, porque tienen algún tipo de deformidad, porque no es un humano normal, también lo tratamos también es un fenómeno. ¿Sí? Porque, o sea, eso, como lo que nos explicaba Fabio, que nosotros sin el rito, sin a través de un ritual que se crucen dos mundos, para el ser humano es aterrador, es impactante. Entonces, claro, cuando vienen estos fenómenos que son estos superhumanos o estas aleaciones entre humano y animal, pues claro, eso no pasa con ningún tipo de ritual, ¿sí? Eso simplemente pasa y pues muchas veces nos aterra. El humano siempre busca un rito o una manera de acercarse como a lo que ya existe, que es la naturaleza, al animal en sí, porque los animales están debajo de nosotros, pero también busca el rito para acercarse como a Dios, o al cielo, a la divinidad. Para mí, aprender de las culturas, de las diferentes culturas alrededor del mundo y encontrar esa similitud entre culturas donde en tiempos donde era imposible la comunicación, ¿sí? Porque pues estaban millas, kilómetros separados, brechas de ¿no? lenguaje increíbles, de conocimientos, y aún así los mitos son muy muy parecidos, siempre tienen los mismos elementos, siempre tienen una trinidad, siempre tienen un inframundo, siempre tienen un mundo donde está lo divino. Son cosas, así como nosotros de niños chiquitos, que ya sea un niño en el otro extremo del mundo va a dibujar lo mismo que nosotros, también nuestras culturas también lo hicieron, y en ritos también. Los sacrificios que hacían también eran sacrificios muy similares, ¿sí? Y en todas nuestras culturas y las culturas que vimos con Alonso, también aprendimos eso, pero no sé, a mí me pareció eso impactante. Otra cosa es que como la forma de distribuir el agua en las ciudades, uno se pone a ver
simultáneamente en Perú, en Machu Picchu, y en Grecia, que es como el mismo sistema y ellos no podían Hablar. Sí, no era comunicarse, y sí. el hombre busca como lo mismo a pesar de que no, o sea, hay algo en el hombre que es muy característico y siempre va a ser lo mismo, esté donde esté. Bueno, Mara, lo que tú habías dicho al inicio sobre que los arquetipos son la torre y el laberinto, el laberinto minotauro, sobre la danza y como cuando salió, hizo esa danza para recordar. ¿Cómo? Para morir. No, o sea, No, la danza era para poder salir del baile de la alegría O sea, por haber matado al mercado. exactamente. Pero pues, El laberinto es danzar para encontrar la muerte, ¿no? danzar para salir. Para salir del laberinto. Para Porque no se puede salir. Sí, o sea, lograr salir es por el baile le recuerda a este man, bueno, que mata al mentor. Sí, cómo salir. O sea, porque recuerdan, este movimiento y tal. Y entonces luego recrean ese baile afuera y, ay, oiga, tan bonito. Hagámoslo un baile y ahora bailemos alrededor del fuego y ahora tenemos la salsa. Pero sí, o sea, Efesio hace el baile recordando cómo él logró escapar, pero pues tienes razón al decir que del laberinto no se sale, y nosotros lo hemos hablado en antiguos, en otros videos, y el laberinto es el ingreso a la muerte, es lo que tú haces, y el laberinto está en nuestros dibujos de niños chiquitos, está simbolizado por el camino, y el camino a dónde va. Pues que yo creo que en esas medidas uno vive en un constante laberinto, o sea, una ciudad es un laberinto, los pensamientos que una persona tiene es un laberinto. O sea, la muerte, pensándolo como desde ese punto de vista, es una realidad con la que vivimos, que lo único que tenemos asegurado son los impuestos y la muerte. Entonces, si nos vamos a morir y estamos en el laberinto, de por sí nos como predisponemos a, tenemos que vivir en este entorno y lo hacemos a poder para nosotros. Pues es que la torre está hecha para que como que se eleve uno a los cielos, a la divinidad, ¿no? Trate de buscar esa deidad. Y luego Dios a uno, no quiero que te acerques. Como la torre de Babel. Como la torre de Babel. Oh, sí. Y la torre en nuestros dibujos de niños está simbolizada por el humo, y ese humo sale de la cocina del sacrificio, que es el sacrificio que tú le das a los dioses para beneficio propio. La bondad de los dioses, o sea, se sacrificaba algo por la bondad de los dioses del Olimpo. El sacrificio de hacer una entrega esta tarde es recibir. Una buena nota. Sacrificar a un cordero el día del éxodo, como cuando pues, iban a matar a los egipcios, pero el que sacrificaron un cordero. Se salvaba las Y, puertas de los. y pintar las puertas. Ujú. Para que el Espíritu Santo entrara a tu No cuerpo. entrar, no pudiera entrar y no matar No pudiera a los entrar y no demonios. matar a los primogénitos. Yo creo que ahí está como la conexión que existe, como que lo que tú decías, que entonces la torre es como, bueno, alcanzar como la divinidad, como tocar el cielo, pero entonces ya encontramos como ya tenemos la contraposición de esto, que sería lo que está abajo de la torre, que es un pozo, y pues que ahí se marca como la línea la línea que divide el mundo que está arriba, lo que está abajo, la divinidad y pues el infierno. Entonces la torre es como el mundo de los vivos. De los vivos. Arriba de la torre es la divinidad Y abajo de la torre, que es el pozo, es el mundo de los muertos. Pero de pronto más que el mundo de los muertos es como ese como inexplicable. Es inframundo. Sí, como Sí, yo igual diría que es de los muertos. O igual no vamos a entrar ahí. En la cultura, en nuestra cultura indígena, es así, las músicas es así. También vimos varias culturas donde era los americanos proveemos de la tierra. sí, La madre tierra. exactamente, madre tierra, y siempre está relacionada con abajo. Y no sé si se acuerdan que había uno donde el miquito iba saliendo y le iba cortando la cola. Entonces él iba saliendo de su cueva que quedaba debajo, y había como una nave con unas tijeras mochándole la cola, y de ahí salían los humanos. Entonces era del inframundo, o sea, nosotros veníamos de abajo. Yo siento que, bueno, todo gira, como dijimos desde el comienzo, todo gira en torno al dibujo de niños y a esta relación que tenemos desde pequeñitos con el espacio, con lo que nos rodea. Entonces yo siento que Arquetipos es una clase que nos intentó demostrar, y que creo que lo logró de una forma acertada, como la conexión que hay, y que no nos podemos olvidar de lo que entendíamos cuando éramos pequeños, de las experiencias que teníamos, y que deberíamos como retomarlas y aprender de eso para cuando estemos realizando un proyecto de arquitectura, realizando cualquier proyecto, porque en realidad pues eso rige muchas cosas, o sea,
y pues también define cómo nos comportamos en el espacio, cómo nos sentimos, todo. Entonces yo siento que pues eso significó para todos la clase de arquetipos. De acuerdo. Sí. Bueno, Chao. gracias, Fabi. Chao, Gracias. gracias.